Hay personas que esperan verte caer. Esperan una palabra tuya para atacar, una excusa para hablar, un error que puedan repetir en cada conversación. No se las des. Lo que vas a aprender hoy va a dejarlos con las palabras atragantadas. Hoy hablamos del silencio, pero no del silencio del que tiene miedo. Hablamos del silencio que se convierte en arma, el que asfixia a la envidia hasta dejarla sin aire. ¿Cuántas veces explicaste algo que jamás debiste explicar? ¿Cuántas veces justificaste tu éxito, tu cambio, tu progreso, solo porque alguien puso esa cara? Esa mirada tiene nombre: envidia. Y la envidia tiene una sola debilidad: necesita que tú reacciones, necesita que abras la boca, necesita que entres a su juego. El día que dejas de darle eso, se queda sola, hablando al vacío. La psicología lo confirma. Cuando alguien te ve avanzar y siente que se queda atrás, busca aliviar esa incomodidad atacando, criticando, minimizando lo que construiste. Pero ese ataque solo tiene poder si tú le das material. Si te defiendes, confirmas que te tocó. Si explicas, confirmas que dudaste. Si te justificas, le entregas el control. Y si callas, no le entregas nada. Te conviertes en alguien imposible de leer, imposible de manipular, imposible de detener. Mira a cualquier persona que de verdad imponga respeto, de esas que nada las saca de centro. Cuando alguien intenta provocarlas, no se inmutan, sostienen la mirada y siguen caminando. Eso no es indiferencia, es dominio. El lobo no se detiene a explicarle a la manada por qué cazó solo. No justifica su fuerza ante los que se quedaron atrás. Avanza. Y su avance es la única respuesta que necesita dar. Ese silencio cargado de fuerza desactiva a la envidia de una forma que ninguna palabra puede lograr. Porque cada vez que hablas de más, entregas munición. Cada vez que callas, dejas a tu enemigo con las manos vacías. No lo ignores. Esto es algo que la mayoría nunca aprende. Hay algo más que pocos entienden sobre esto. La envidia necesita público. Necesita testigos que validen su versión de los hechos. Cuando te quedas en silencio, no le das escenario. No hay show que mostrar. No hay confrontación que exhibir. Sin escenario, la envidia muere sola. Cada vez que decides no responder a una provocación, no estás siendo débil. Estás tomando el control total de la situación. El que domina su silencio, domina el terreno completo. Guarda esto. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte, de justificarte, de demostrarle algo a alguien que solo busca alimentar su propia frustración, recuerda una sola cosa: tu silencio pesa más que cualquier palabra que puedas pronunciar. Ahora repite conmigo: mi silencio es mi arma más poderosa. Hay un error que casi todos cometen sin darse cuenta. Creen que ganarle a la envidia es demostrando más, logrando más, exhibiendo más. Y hacen exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Porque mientras más exhibes, más blanco te conviertes. Vamos a hablar de algo que pocos se atreven a decir en voz alta. La exposición constante no te protege de la envidia, la alimenta. Piensa en esto un momento. Cada vez que sientes la necesidad de mostrar lo que lograste, de subir la foto, de contar el detalle, de dejar claro que vas ganando, ¿a quién se lo estás mostrando realmente? A los que ya están de tu lado no necesitan pruebas. A los que no están de tu lado, les estás regalando información. Y esa información se convierte en arma para ellos. Esto tiene una explicación que va más allá del sentido común. Existe un mecanismo psicológico llamado comparación social descendente, que es justo lo contrario a lo que hablamos antes. Cuando alguien con resentimiento ve que expones tu vida sin filtro, encuentra exactamente lo que necesita para construir su narrativa contra ti. No le diste un logro, le diste un guión.
El que sabe manejar el silencio entiende algo que la mayoría ignora. No todo lo que construyes necesita testigos. No todo lo que logras necesita aplausos inmediatos. Hay victorias que valen más calladas que gritadas. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces sentiste el impulso de contarle a alguien un avance importante de tu vida solo para sentirte validado? ¿Y cuántas veces, después de contarlo, sentiste que ese momento perdió fuerza, perdió magia, perdió poder? Eso no es coincidencia. Cuando expones antes de tiempo, drenas tu propia energía. El lobo no caza para que la manada lo aplauda, caza porque es su naturaleza. Y cuando termina, no necesita mostrar el resultado. El resultado habla solo, con el tiempo, sin necesidad de anuncios. Esa es la diferencia entre construir en silencio y construir para el aplauso. El que construye para el aplauso depende de la opinión ajena para sentirse completo. El que construye en silencio depende solo de sí mismo. Y eso lo vuelve invulnerable a la envidia. Porque no puedes destruir algo que nunca expusiste. No puedes atacar algo que nunca viste crecer. No puedes detener algo que avanzó sin pedirte permiso. Hay algo más que debes entender sobre esto. La envidia no solo viene de extraños. A veces viene de personas cercanas, de alguien en tu propia familia, de un amigo de años, de alguien con quien compartiste etapas importantes de tu vida. Y eso duele más que cualquier ataque externo. Pero la estrategia sigue siendo la misma. No le des material. No le des explicaciones que no pidió de buena fe. No le entregues el poder de hacerte sentir que tienes que justificar tu camino. Deja tu nombre en los comentarios ahora mismo y deja tu huella. Escribe en una palabra qué fue lo que más te costó callar alguna vez en tu vida. El silencio no es ausencia de fuerza. Es la forma más alta de control que un ser humano puede tener sobre sí mismo. Ahora repite conmigo. Construyo en silencio. Dejo que los resultados hablen. He recorrido suficiente territorio para reconocer algo que pocos se atreven a preguntarse. ¿Qué pasaría si dejaras de necesitar que te entiendan? No que te admiren, no que te apoyen, solo que te entiendan. Esa necesidad, la de ser comprendido por todos, es exactamente lo que la envidia usa para meterse en tu cabeza. Y yo conozco bien ese terreno. Lo he caminado de noche, en silencio, aprendiendo a no necesitar que nadie validara mis pasos. Hoy quiero llevarte ahí conmigo. Vamos a hablar de algo más profundo que el silencio externo. Vamos a hablar del silencio interno, el que necesitas para no dejar que la opinión ajena se instale dentro de ti. Quiero que pienses en esto. Cuando alguien te critica con intención de hacerte daño, lo que duele no es solo la crítica, es que esa crítica encuentra un lugar dentro de ti donde puede quedarse. Si ese lugar no existe, la crítica simplemente rebota. Yo no entro a un territorio nuevo dudando de mi instinto. Avanzo porque conozco mi naturaleza, y esa misma certeza es la que tú puedes construir. La mente que ha trabajado su silencio interno no necesita defenderse de cada comentario, de cada gesto, de cada indirecta, porque ya resolvió algo mucho más importante. Ya sabe quién es, y el que sabe quién es no necesita que el mundo se lo confirme. Esto tiene una base real en la forma en que funciona la mente humana. Cuando dependes de la validación externa para sentirte seguro, cada opinión negativa se convierte en una amenaza directa a tu identidad. Tu cerebro la procesa como un peligro real y reacciona con ansiedad, con necesidad de defenderte, con el impulso de demostrar que estás equivocado sobre ti. Pero cuando tu identidad está construida desde adentro, esa misma opinión pasa de largo. La escuchas, la reconoces y sigues caminando. Así avanzo yo entre la maleza que otros llamarían obstáculo. Esa es la verdadera fortaleza, no la que se nota por fuera, la que nadie puede tocar por dentro. Yo no necesito que el bosque entero apruebe mi forma de cazar.
Conozco mi instinto, confío en mi naturaleza, y eso me vuelve completamente indiferente a lo que opinen los que solo observan desde lejos, sin caminar lo que yo camino. Esa indiferencia no es frialdad, es seguridad. Ahora quiero que pienses en algo más incómodo todavía. ¿Cuántas veces cambiaste de opinión sobre ti mismo solo porque alguien más opinó diferente? ¿Cuántas veces dudaste de un logro real porque alguien minimizó lo que conseguiste? Eso significa que tu opinión sobre ti mismo todavía depende, en parte, de los demás. Y mientras eso siga así, la envidia va a seguir teniendo una puerta abierta para entrar. La solución no es endurecerte ni dejar de sentir. La solución es construir un criterio propio tan sólido que ninguna opinión externa pueda moverlo con facilidad. Eso se entrena. No nace de un día para otro. Yo tampoco nací sabiendo caminar solo. Lo aprendí cayendo, dudando y levantándome sin que nadie aplaudiera ese esfuerzo. Se entrena cada vez que decides no reaccionar ante un comentario malintencionado. Se entrena cada vez que sostienes tu posición sin necesitar que alguien más la valide. Se entrena cada vez que sigues adelante con un proyecto aunque alguien cercano dude de él. Cada una de esas veces, tu silencio interno se vuelve más fuerte. Y un silencio interno fuerte es completamente inmune a la envidia externa. Porque la envidia ataca buscando una grieta, busca inseguridad, busca duda, busca ese pequeño espacio donde todavía dependes de la aprobación ajena. Cuando esa grieta no existe, el ataque no tiene dónde sostenerse. Esto no significa que dejes de escuchar a las personas que de verdad te quieren bien. Significa que aprendes a diferenciar entre una crítica que busca tu crecimiento y un comentario que solo busca tu incomodidad. El que te quiere bien te habla con respeto, incluso cuando te corrige. El que te envidia te habla con sarcasmo, con indirectas, con comentarios que parecen broma pero que cargan veneno. Aprende a distinguir esa diferencia y vas a saber exactamente a quién escuchar y a quién dejar pasar de largo. Yo escucho el viento, el bosque, las señales reales de mi entorno, pero ignoro por completo el ruido que no aporta nada a mi camino. Esa selección, ese filtro que perfeccioné con el tiempo, es lo que me separa de quien se queda atrapado respondiendo a cada provocación, y puede separarte a ti también. Guarda esto, porque te lo digo desde el camino que ya recorrí. Tu paz no depende de que el mundo entero te entienda. Depende de que tú mismo nunca dejes de entenderte. Yo sigo avanzando aunque nadie mire. Tú también puedes hacerlo. Ahora repite conmigo. Mi paz no depende de que el mundo me entienda. Hay algo que quiero decirte antes de cerrar este recorrido. Algo que solo se entiende cuando ya caminaste suficiente. La envidia que sientes a tu alrededor no es un castigo, es una señal. Significa que avanzaste lo suficiente como para que alguien lo notara. Nadie envidia al que se quedó quieto. Yo lo aprendí de la forma más dura. Cada vez que crecí, alguien se incomodó. Cada vez que avancé, alguien quiso detenerme con palabras, con silencios extraños, con comentarios que parecían inofensivos, pero que cargaban intención. Y entendí algo que hoy quiero dejarte como última enseñanza. Mientras más silencioso es tu avance, más imposible te vuelves de frenar. Piénsalo de esta forma. Una flecha no hace ruido antes de llegar a su destino. No anuncia su trayectoria. No le pide permiso al viento. Simplemente vuela, directa, silenciosa, certera. Así avanzan los que de verdad llegan lejos. Esa es la última pieza de esta estrategia. No reaccionar, no exponerte de más, no necesitar aprobación externa. Son tres formas del mismo principio, pero hay una cuarta que las sostiene a todas. Seguir avanzando, pase lo que pase. Porque al final, la envidia no se vence respondiendo. Se vence con resultados que llegan sin pedir permiso. Se vence con una vida que mejora
mientras otros siguen hablando de la tuya. Se vence con el tiempo, que es el único juez que nunca miente. Yo no necesito convencer a nadie de mi fuerza, solo necesito seguir caminando y dejar que el camino mismo hable por mí. Eso es lo que quiero que te lleves hoy. Ahora repite conmigo. Mi avance en silencio es mi respuesta más poderosa. Quiero que por un momento mires hacia atrás, a todo lo que recorrimos juntos hoy. Aprendiste que el silencio no es debilidad, sino el arma que deja a la envidia sin combustible. Aprendiste que la exposición constante alimenta lo que tanto temes y que construir en silencio te vuelve invulnerable. Aprendiste que la verdadera fortaleza no es la que se nota por fuera, sino la que nadie puede tocar por dentro. Esa paz que ya no depende de que el mundo te entienda. Y hoy, en este último tramo, aprendiste que tu avance constante, silencioso y firme, es la respuesta que ninguna palabra podría dar. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo directamente. No cualquiera se queda a escuchar algo así hasta el final. La mayoría prefiere el ruido, prefiere la distracción, prefiere no enfrentar las preguntas incómodas que hoy enfrentaste conmigo. Tú elegiste otra cosa, elegiste entenderte, elegiste fortalecerte, elegiste mirar de frente algo que muchos evitan toda su vida. Eso dice mucho de quién eres, y te lo digo desde el camino que ya recorrí, desde las noches en que tuve que aprender esto a solas, sin nadie que me lo explicara como hoy te lo expliqué a ti. Vas por buen camino. No necesitas que nadie más lo confirme, pero si alguna vez lo dudas, recuerda este momento. Recuerda que hoy decidiste fortalecerte mientras otros seguían dormidos. El camino que tienes por delante puede tener envidia, comentarios, silencios extraños de gente que pensabas que te quería bien. Pero ahora ya sabes cómo caminar a través de eso sin perder tu paz. Y quiero que entiendas algo más antes de cerrar. No vas a dejar de sentir. Vas a seguir notando esas miradas, esos comentarios a medias, esas reacciones extrañas cuando algo te sale bien. Eso es normal. Eso es humano. La diferencia es que ahora ya sabes qué hacer con eso. Ya no le das poder. Ya no le das explicaciones, solo sigues caminando. Ya tienes el arma, ya tienes la estrategia. Ahora solo falta que la uses. Activa la campanita ahora mismo, porque lo que viene después de este vídeo va a seguir fortaleciendo tu camino, paso a paso, como hemos hecho hoy. Y antes de irte, hay otro vídeo esperándote en la pantalla, uno que completa exactamente lo que aprendiste aquí. Continúa el recorrido. Yo seguiré caminando, en silencio, dejando que mis resultados hablen. Y tú también puedes hacerlo. Nos vemos en el siguiente camino.